soporte y según el tipo de soporte se categorizan en distintos tipos, ¿no es cierto? Les he pasado unos videos, ¿no es cierto?, donde se muestran cómo se hacen estos procesos constructivos, ¿ya? Hemos hablado primero de bueno, de los muros de gravedad normales, pero estos no se pueden construir al lado de estructuras y habíamos visto que las deformaciones pueden ser muy grandes. Entonces hemos dicho, necesitamos estos muros que no sean voladizos, necesitamos apuntalarlos de alguna manera, y existen unos puntales horizontales, como estos de acá, que se llaman wales en inglés, wales, pero son puntales muy grandes como los que se observan acá, ¿no? Y a medida que se excava un poquito, se pone un puntal, se excava otro nivel, se pone otro puntal, y así sucesivamente hasta llegar al fondo, pero el puntal siempre tiene que estar embebido en una cierta cantidad. Estas son algunas imágenes de estos tipos de puntales. Pueden ser perfiles I, pueden ser tubos gigantes, pueden ser también puntales inclinados, pero no es cuestión de apoyar en el suelo nomás, tienen que estar apoyados en pilotes o unas fundaciones de muy alta capacidad, porque las cargas horizontales son muy grandes. También hemos hablado de los muros clavados, hemos visto que los muros clavados se excava, se perfora, se pone un fierro, después de poner el fierro se le coloca un hormigón lanzado con una malla electrosoldada, que vamos a ver mañana la malla electrosoldada. No vamos a ver el proceso del hormigón lanzado, pero vamos a explicarlo un poco. Vamos a ver la malla electrosoldada, vamos a ver cómo es un perno, varios tipos de pernos. Y una vez que hacemos el lanzamiento, pues este ya está estabilizado y seguimos al segundo nivel, de la misma manera que hemos hecho el primero y así sucesivamente. El tema de los muros clavados es que a medida que ustedes excavan la primera fase, se va a deformar un poco el suelo y se va a generar un plano de falla. Excavan al siguiente nivel, se va a deformar más de acuerdo a esta línea 2 y va a generar un plano de falla. Si se deforma el muro, va a generar un cierto asentamiento en la parte de arriba, pero es relativamente pequeño, ¿ok? Es peor cuando no tiene estos clavos. Lo importante con los clavos es que siempre sobrepasen todos los planos de falla. El último plano de falla es este de aquí. Entonces, los clavos tienen que pasar el plano de falla para poder resistir, porque si el clavo queda dentro del plano de falla, pues el clavo se va a salir con la falla. Hemos hablado de distintos tipos de clavos, mañana los vamos a ver mucho más claramente en la visita que vamos a hacer. Entonces habíamos dicho que se excava un nivel, se ponen clavos, se pone hormigón lanzado. Aquí se está poniendo hormigón lanzado en el tercer nivel, ¿no es cierto? Entonces está bien, entonces se ve cómo es por etapas. El problema de este sistema es que cuando hay agua no se puede utilizar este sistema. Entonces en muchas zonas de Cochabamba no se puede. En Santa Cruz casi imposible. En La Paz sí, en la zona norte de Cochabamba sí. Entonces es un posible sistema de estabilización, ¿no? Luego tenemos los muros anclados, que son parecidos a los clavados, o sea, pero necesitamos tener un muro primero. Necesitamos tener un muro, excavamos un poquito, perforamos, ponemos una barra o ponemos un anclaje, lo ajustamos de alguna manera, entonces recién podemos excavar al siguiente nivel y así sucesivamente, y se puede llegar a profundidades muy grandes, ¿no? Habíamos hablado que hay dos tipos de anclaje, los pasivos y los activos, y dependiendo cuál de los dos, se tienen distintas presiones de suelo contra el muro, ¿ok? Vamos a ver cómo son los pasivos, cómo son los activos también mañana en la visita que vamos a hacer. Bueno, cuando tenemos estos muros anclados, se pueden hacer muy bien al lado de estructuras existentes. Generalmente, cuando tenemos una estructura existente, utilizamos los anclajes activos. ¿Por qué? Porque aquí donde colocamos el anclaje, que es esta línea azul, lo vamos a empujar el muro, vamos a jalar el cable, como esta persona muestra, está jalando el cable, está empujando el muro contra el suelo. Si empuja el muro contra el suelo, entonces vamos a tratar de levantar el suelo. No necesariamente vamos a levantar, pero ¿qué va a pasar? En todo caso, el suelo no se va a hundir, ¿no es cierto? Entonces, como que ya está actuando el muro, entonces por eso se llama activo, ¿ok? Y cuando se hace eso, entonces se puede hacer al lado de construcciones existentes. ¿Por qué? Porque el muro no se va a deformar y al no deformarse no genera un vacío y por tanto no se hunde la estructura vecina, ¿no? Entonces vemos distintos tipos de muros anclados. Fíjense qué cómodo es para trabajar, no hay puntales, no hay nada, realmente
muy cómodo y seguro de trabajar. Aquí, por ejemplo, tiene un nivel, dos niveles, tres niveles, cuatro niveles de anclajes. Y en este caso, todos los anclajes están unidos a través de una viga horizontal que transmite las cargas del anclaje a los distintos, en este caso, pilotitos, porque este muro está hecho con pilotes. Entonces, habíamos dicho que el muro, dependiendo del muro, también se catalogan los muros en tipo soldado, tabla estaca, secante y diafragma. Muy rápidamente, ¿cuál es el tipo soldado? Se perfora y se colocan perfiles I. Una vez que los perfiles I están en su lugar y además se los hormigona en la base, se puede empezar a excavar y a medida que se excava, fíjense aquí abajo están excavando, ni bien se excava, se van colocando maderitas que se apoyan, las maderitas apoyan las dos alas de los perfiles y de esta manera podemos lograr unas grandes excavaciones bien profundas. Nuevamente el inconveniente es que cuando sale agua por aquí abajo, esto se derrumba y no nos da tiempo a colocar las maderas. Entonces, por ejemplo, este método de construcción en Santa Cruz, muy difícil. En Cochabamba, en la zona central, muy difícil. En Cochabamba, en la zona norte, sí, seguramente. En La Paz, seguramente también, porque no hay agua. ¿Ok? Luego tenemos los muros tabla estaca. Entonces, los muros tabla estaca, ¿cómo se hacen? Son perfiles metálicos que tienen una forma de esta naturaleza, que tienen dos rieles donde un perfil se engrana con el otro. Lo que está haciendo esta persona aquí, está engranando el macho con la hembra de los perfiles. Esta persona también está haciendo lo mismo. Y estas tablas estacas se las introducen en el suelo mediante un proceso de hincado, como de los pilotes, pero no es un martillo que golpea fuertemente, sino es una vibración, que genera una vibración que va haciendo que esto entre en el suelo y por lo tanto es muy adecuado en suelos arenosos. Cuando tenemos piedras no entra, cuando tenemos arcilla difícil que entre, entonces en Cochabamba es un poco limitativo, en Santa Cruz sí se utiliza y no necesariamente tienen que ser metálicos, hay unos que son de vinil, por ejemplo, ¿no? Que son muy simpáticos para colocar alrededor de lagos, lagunas, etcétera, ¿no? Y nuevamente en estos muros también, fíjense aquí, hay unas vigas horizontales que lo que están haciendo es, están transmitiendo la carga del muro a la viga y la viga al anclaje. Aquí hay un anclaje, ¿ok? Bueno, habíamos hablado de los muros secantes también, los muros secantes que se hacían, les he mandado además un video, ¿no? Donde se ve cómo se hacen los pilotes, primero los que son más oscuros, que son solo hormigón sin fierro, y después con una máquina muy poderosa tienen que perforar un pilote que corte a los dos de los costados, que vendría a ser el secundario, el primario es este de acá, y el secundario lleva fierro y es el que aguanta los momentos flectores, ¿no? ¿Cómo se ve en el momento de la construcción? Se ve algo así, fíjense que hay una máquina que es grande, aquí se ve el canastillo, en este caso el canastillo tiene que ir toda la profundidad, no puede ser el canastillo hasta cierta parte nomás, y una vez que se va excavando se observa cómo es así, ¿no es cierto? Esta es una excavación muy buena, muy simpática, es en otro país, no, he sacado del Ashto, si no me equivoco. Viendo más de cerca se ve de esta manera, fíjense aquí están los anclajes saliendo de los muros y bueno, no es una pared muy simpática, pero ya a veces los muros, los pilotes están, a veces uno está más metido que otro y a veces por ahí puede salir agua. Entonces es un poco, se necesita mucho control de calidad en la verticalidad para que por ejemplo, este pilote no esté más hacia abajo y este otro más hacia arriba. ¿Por qué? Porque en ese caso va a pasar agua, ¿no? También se pueden hacer con micropilotes, como es este caso de aquí que se ven en estas gráficas. Un esquema, por ejemplo, aquí está el micropilote, aquí hay una construcción existente y esta es la construcción nueva. Y los micropilotes, cómo se ven uno al lado del otro. ¿Ok? Mañana vamos a ver cómo se perfora un anclaje o un micropilote en piedra, en una zona, en un suelo que no es suave, sino que es muy duro. ¿Ok? Ah, bueno, y habíamos hablado del mejor de los muros, el muro Milán, que es uno de estos muros donde se va excavando con unas garras o si no con una hidrofresa, ¿no? Lo que se hace es excavar, primero se excava hasta cierta profundidad. Se pasó un video también, no sé si lo han visto, ¿tiene alguna pregunta del video? ¿Se está escuchando? Sí, sí, se escucha. Sí. Ok.
Bueno, entonces espero que hayan podido ver el video, ¿no? Si no, a ver, voy a ver si puedo mostrarles alguno aquí. Un segundito. No sé si tengo disponible. Inge, Sí, adelante. y de la obra que fuimos a visitar, ¿qué tipo de muro están haciendo al lado de ese edificio que estaban excavando? Han hecho un muro, justamente este muro diafragma, pero sin anclajes. Pero han hecho un muro diafragma, sí. Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, Inge. Aquí tengo un video. Es muy bien Inge, interesante este video. Sí, disculpe, adelante. bueno, acotando lo que dice el compañero, que a mí también me da curiosidad, pero se me había ido. De este muro que han hecho por allá, ¿cuánto más o menos sale el metro cuadrado? Y, o sea, digamos, debe ser, o sea, para tener la idea, ¿no? Mm, miren, más o menos vale. A ver. Un segundito. Y otra curiosidad, Sí. ¿qué profundidad han excavado para hacer el muro? O sea, Eso vamos a. realmente parece algo que ha sido bastante complicado de hacer, ¿no? O sea, es algo como para tener en cuenta. Miren, eso se calcula, ¿ya? Eso se calcula. Miren, vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar cómo calculan las cargas para calcular hasta qué profundidad tiene que entrar, ¿ya? Pero por lo mínimo que tiene que entrar son 3 metros debajo del nivel más bajo de excavación. El precio, con hormigón, con fierro, con todo, del muro, solo del muro más o menos está en $350 el metro cuadrado, ¿ya? Y si es con anclajes, más o menos está en $600 el metro cuadrado, ¿ya? Pero es del metro cuadrado de lo que se ve, no de lo que está, no de lo que está hundido, o sea, lo que está debajo del nivel de excavación, ¿ya? Para tener una idea de los precios que me están preguntando, ¿no? Eso era, ¿no? Sí, Inge, eso era. Ya. Bueno, a ver, se ve en la presentación, ¿no es cierto? O sea, voy a poner Sí, se ve. un video. Ya. Ok, les voy a ir explicando. Igual en este video no hay eh, no se explica nada, es puro musiquita que se pone, ¿ya? Voy a volver al principio. Eh, Trevi es una empresa muy grande que hace fundaciones. Soilmec es una empresa que hace fundaciones y también construye sus equipos. Lo que está mostrando en este gráfico es el área. Fíjense aquí estas cosas, los silos amarillos, pero blancos, son silos donde la bentonita se trata. Y aquí hay unos containers donde la bentonita se la procesa. Igual que en los pilotes, hemos visto que la bentonita hay que procesarla, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en un muro pantalla la cantidad de bentonita es muchísimo más grande que en un solo pilote. Entonces se necesita realmente procesar mucho mejor. Entonces aquí están los hilos donde se procesa donde se prepara la bentonita, estos containers donde es la bentonita se la trata. Mañana vamos a trabajar con bentonita, les voy a mostrar los laboratorios que hemos visto, vamos a hacer un laboratorio, obviamente, bueno. Y esta es una máquina que está realizando la excavación, esto si no me equivoco debe ser en Italia. Fíjense, aquí está haciendo un muro bien ancho, que debe tener un metro de ancho más o menos, ¿ya? Eh, bueno, tiene estas cosas que giran, que son mangueras hidráulicas, que a medida que entra la almeja abajo, la manguera hidráulica tiene que irse extendiendo. Fíjense, aquí está mostrando es la primera mordida que le está dando al suelo, ¿ya? Fíjense el tamaño, aquí hay una persona, para que tengan una idea de este tamaño, entonces excava y directamente lo lleva a la volqueta. Yo quisiera que sea así de bonito en la realidad, o sea, en la realidad es mucho más complejo que esto, pero es un excelente ejemplo.
Ahora, fíjense que tiene como bueno, dos garras, ¿no veo? Como dos baldes. Cada uno de estos baldes es como un balde de excavadora, ¿no? Mañana les puedo mostrar, nosotros también hacemos este trabajo. Les puedo mostrar cómo se ve una de estas. Lamentablemente no podemos excavar donde estamos porque está desarmada la máquina, pero les puedo mostrar la almeja, ¿ya? Ahora, una vez que excava un poquito la almeja, lo suficiente como para que entre sus dientes, le llamaremos, se va a construir al contorno unos dos muros de hormigón, que se llaman los muros guía. Y esos muros, ¿qué pasa? Esta almeja, cuando entra al suelo, puede ser que gire ahí abajo en el suelo, y si giran, pues, no va a ser un muro, va a ser un muro y en otro lado va a ser como una columna nomás, ¿no? Fíjense que tiene unas guías arriba, tiene como en esta parte de acá, donde está mostrando el señor, estas son unas guías que lo que van a hacer es ayudar a que esta almeja entre siempre vertical. Les voy a explicar cómo en un momento más. Bueno, en este momento, fíjense que lo que están haciendo es bombear lodo bentonítico. He parado el video. Lo que está haciendo es entrar lodo bentonítico. ¿Para qué? Para poder excavar de la misma forma que se excava un pilote, para estabilizar la excavación de la misma forma que estabiliza un pilote. ¿Por qué? Porque ni bien, seguramente un par de metritos abajo está el nivel freático y lo que va a pasar es que el agua va a entrar a la excavación y va a derrumbar la excavación. Entonces la bentonita lo que va a hacer es permitir que la excavación sea estable, ¿ya? Y fíjense que aquí, en este lado, ya tiene un muro de hormigón de unos 20 centímetros de ancho. ¿Sí? Miren, aquí también tiene un muro, ya han construido un muro de hormigón, aquí también un muro de hormigón. Entonces, si esta almeja quiere ahorita darse la vuelta, no girar un poco, no va a poder porque el fierro va a chocar contra el hormigón acá o contra el hormigón acá, entonces va a entrar de una forma precisa, le llamaremos. Fíjense que aquí el hormigón está a 90 grados, es como una esquina que están haciendo. Ya ha entrado un poco más la almeja, sigue entrando la bentonita, porque claro, cada vez que excava va a generar espacio para que entre más bentonita. Vamos a ver cómo ahora cada vez entra un poco más, ahora va a entrar un poquito más la almeja y cada vez va a entrar más, ¿ya? Casi las guías, fíjense ahora las guías cómo están queriendo empezar a chocar a los muros guías a los costados, ¿no? Ahorita la excavación no está tan profunda, pero van a ver después cómo va a entrar todo. ¿Okay? Seguimos metiendo la bentonita. A veces cuando se excava saca muy poco material, muy poco, es una tristeza. ¿No? Fíjense que tiene unos huecos, ¿por qué? Porque el agua que está aquí, pues no es bueno que se vaya en la volqueta porque va a causar mucha contaminación, va a chorrear todo en primer lugar y en segundo lugar, pues van a gastar muchísima bentonita, ¿no? Entonces tienen que tratar de que desagüe. Ahora fíjense que ahora va a entrar un poco más. Antes entró hasta esta línea, miren, vos notan la línea hasta donde ha entrado. Ahora va a entrar un poco más. Fíjense hasta dónde está marcado ahora, la siguiente va a entrar más todavía, ¿no? Y aquí lo que está chorreando es el agua que está en la excavación, que lo que queremos es que chorree, que no queremos llevarnos. Bueno, fíjense, ahora todos estamos, hasta aquí ha llegado, ahora va a entrar un poco más, casi está llegando a entrar toda la guía. Entonces, esta guía, ¿qué es lo que hace? Choca contra el hormigón, entonces aquí choca contra el hormigón, allá choca contra el hormigón, entonces no permite que estas mordazas giren. Entonces, de esta manera se garantiza una cierta verticalidad y que no esté girando dentro del suelo. Ahora, ¿qué pasa cuando se pasa de este murete guía? Bueno, cuando se pasa de este murete guía, estas guías van a estar en contacto con el suelo, que ya está excavado de forma vertical. Entonces, el mismo suelo de arriba no va a permitir que gire toda esta herramienta.
¿ok? Es por eso que es tan importante estas guías, ¿ya? Bueno, cada vez va a entrar más. Fíjense que ahora ya desaparecen las guías en el suelo. Hay de estas almejas que son hidráulicas, hay otras que son mecánicas. Fíjense, aquí está excavando, parecería que no, pero miren cómo ya llega a sacar, ¿no? Bueno, entonces ese es más o menos el proceso de excavación. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. ¿Se está escuchando? Sí, ingeniero. Sí, Está claro. ya. Bueno, a ver, tal vez hay alguna pregunta más, entonces voy a poner este otro video que les he mandado, de todas maneras. Ya. Ah, a ver, este video es de los pile contractors. Fíjense, aquí están preparando la armadura que va a entrar en la perforación. Fíjense el tamaño de maquinaria que se necesita para hacer este trabajo. Aquí están colocando las armaduras, están trayendo de algún lugar y las almacenan porque no hay mucho espacio tampoco para hacer este trabajo. Aquí está excavando esta almeja de la misma manera que hemos visto que se excavaba. Fíjense, por aquí está entrando la bentonita, ¿no? Lo que sí, fíjense, aquí a este lado tenemos una plancha metálica y esa plancha metálica es como el encofrado, porque nosotros no podemos hormigonar todo el muro de un contorno de un tirón, entonces hay que hormigonar por segmentos. Fíjense que esa almeja es un poco más delgada para construir un muro más delgado, ¿sí? Una vez que termina de excavar lo necesario, se sale y entra, bueno, y se va a excavar a otro lado. ¿Sí? Nuevamente, este es un tope, es como un encofrado, y tiene una rendija. Mañana les voy a mostrar también. Esta rendija sirve para colocar una junta water stop. ¿Por qué? Porque cuando construye un muro al lado del otro, el agua puede pasar por la unión entre los dos muros, entonces se necesita un water stop. ¿Okay? Bueno, voy a ir adelantando un poquito porque ya hemos visto cómo es esa excavación. A ver. Ponen unas rieles para que la gente no se caiga, ¿no? Están preparando la bomba para hacer lo que es el hormigonado y demás cosas. Ponen el tubo Tremi de hormigonado. Ah, no, perdón, no miento, están preparando ¿cómo se llama? A ver, me parece raro que no me haya puesto el canastillo. Ya. En este caso lo que pasa es que han hormigonado solamente con morterito. Una vez que hormigonan, pueden poner la armadura después de hormigonar, ¿no? Fíjense que aquí es el tope del hormigón y aquí tiene una junta water stop, que es una cosa negrita que está viniendo acá. Como les digo, mañana les voy a mostrar también. Y bueno, se necesita equipo bastante grande para poder hacer este trabajo. Cada vez es más común en nuestro medio, ¿sí? Y bueno, por algún motivo, no sé por qué han hecho con echada abajo y después ahora están hormigonando con mixers. Voy a investigar un poquito para avisarles, ¿ok? Nuevamente, no es cuestión de quién gana aquí, porque si alguien gana, el piloto está mal construido. O sea, se sube el hormigón bueno encima del contaminado del vecino. Entonces tienen que ir paralelos. No puede ir uno más rápido que el otro, ¿no? Entra bastante hormigón, son jornadas largas, fíjense, es de noche, han empezado de día, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el tema del plazo, ¿no? Bueno,
De todas maneras, este video ya también se los he pasado, lo tienen ustedes. Y ahora lo que nos falta ver es el tema de los cálculos, cómo se hacen los cálculos. ¿Ok? Entonces he pasado otra presentación que parecería ser la misma, ¿sí? Pero esta otra presentación está más dedicada al diseño. ¿Sí? Todas estas cosas ya hemos visto, lo voy a adelantar. Y nos vamos a ir a esta parte de acá, ¿ya? Vamos a utilizar este texto que se llama el G4, que está publicado por la FHWA. Se ve la presentación, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, que se ve. Sí, se ve. Ok, ya. Bueno, habíamos dicho que muros en voladizo, generalmente nosotros cuando tenemos un muro excavamos y rellenamos y vamos a rellenar generalmente con arena. Por eso es que el coeficiente de empuje activo va a ser el de Rankine, que es tangente al cuadrado de 45 menos phi medios. Y en el caso de la resistencia pasiva va a ser tangente al cuadrado de 45, no en lugar de menos, va a ser más phi medios. Pero cuando nosotros tenemos un muro preexcavado, el suelo de aquí no lo cambiamos, entonces si no podemos decir que vamos a tener siempre arena, pues puede ser que tengamos arcilla. En el caso de la arcilla, el coeficiente de empuje activo está dado por esta ecuación, que es la tangente al cuadrado de 45 menos phi medios, que es lo mismo que para arenas, para suelos no cohesivos, pero se descuenta una cierta cantidad debido a la cohesión de la arcilla, ¿no? En el caso del empuje activo se descuenta, en el caso del empuje activo se aumenta, ¿no es cierto? Ojo que cuando es no drenado, phi es cero. Si phi es cero, C es igual a C sub U, este valor se convierte en cero, entonces esta ecuación simplemente sería 0, perdón, 1, o sea, 0 entre 2 es 0, tangente 45 es 1, al cuadrado es 1, menos 2c, este valor, este también sería 1, entonces sería 2c sub u sobre sigma prima b, que se está mostrando acá, ¿no es cierto? Entonces, cambia esta ecuación en el caso de no ser drenado, entonces estos cambian a esta situación, que es lo que generalmente sucede, porque si tenemos una excavación profunda, tampoco vamos a drenar el agua, va a ser un caso no drenado. Sin embargo, en este texto del GEC 4, ellos han realizado lo siguiente, han dicho, voy a construir un muro, uno de estos muros, y lo voy a instrumentar con estos strain gauges que hemos visto en las anteriores clases. Y han instrumentado con los strain gauges y han dicho, bueno, ¿qué va a pasar? Para empezar, esto se va a deformar así. Y ¿cómo vas? Para llegar a esa deformación, han medido también cuántos son los esfuerzos. Y para encontrar los esfuerzos, han dicho, un ratito, miren, aquí arriba yo tengo esfuerzos de una naturaleza, aquí abajo de otra naturaleza. Entonces, para lograr esos esfuerzos, ellos han determinado que de esta manera se distribuyen las presiones, de esta manera resiste el suelo. Aquí en la parte de arriba, si se dan cuenta, esta línea negra, si ustedes tratan de simplificar por una línea recta, más o menos se asemeja a la presión activa de Coulomb. Ahora, cuando este muro se inclina hacia aquí, el suelo en este lado tiene que resistir un poco, pues claro, este de aquí lo está resistiendo, entonces tendría que tener algo como presión pasiva. Pero ¿qué sucede también una vez que se está moviendo hacia aquí y el suelo está resistiendo en esta zona? Este de aquí abajo va a tratar de patear hacia la izquierda, entonces al tratar de patear, perdón, hacia la derecha, ya también el suelo de aquí va a empezar a reaccionar. Entonces por eso que la distribución de esfuerzos es de esta manera, en el suelo, la distribución de presiones. Ahora, esto es cuando excavan un poquito. ¿Qué sucede si ustedes le ponen un anclaje en este nivel? Dicen, bueno, voy a construir un anclaje y voy a excavar al siguiente nivel, entonces voy a excavar ya no hasta el 0.4 de toda la altura, sino, perdón, no hasta el 24% de toda la altura. Dicen ellos, ¿qué tal si excavo hasta el 54% de toda la altura del muro? Pero ya le he construido un anclaje, entonces hay una reacción. Entonces, si hay esta reacción, primero lo que sucede, nos dicen, no, perdón, esta es la etapa 3, perdón, etapa 2. En la etapa 2 dicen, en esta misma etapa, con una excavación del 24% de la altura,
Le construye un anclaje. Entonces le construye un anclaje, entonces la deformada ya no es esta línea de acá, que era la de arriba, sino que la deformada va a ser esta de aquí, ¿sí? Entonces, como ya tiene un apoyo, entonces casi toda la presión de aquí arriba se está yendo al apoyo, entonces el suelo ya no tiene que resistir acá, entonces ya no hay distribución de esfuerzos aquí. Y además, ¿qué pasa? Como lo estamos empujando, vamos a empujar desde aquí abajo, entonces este suelo que estaba aquí también va a empujar al suelo. No es que va a querer entrarse aquí para que resista el suelo, sino que como lo estamos, desde este punto lo estamos empujando hacia la derecha, aquí también lo va a empujar al suelo y vamos a tener una distribución de presiones que va a ser de esta naturaleza, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos cómo era la distribución de presiones antes de excavar siquiera esto, pues la distribución de presiones era a través de esta línea que se llama K sub 0, que es la rest, en reposo, ¿ya? No queremos ser unos expertos en cómo se distribuye la presión en un muro, pero sí queremos saber que la teoría de Coulomb, por ejemplo, sirve aquí, porque claro, es como un muro voladizo, pero cuando le pones un anclaje, la teoría de Coulomb ya no sirve, ¿no? Si ustedes nos dicen, ¿qué tal? Tal vez si estamos empujando el suelo, ¿qué tal? Tal vez sería la presión pasiva de Rankine. Nos dibujamos la presión pasiva de Rankine y es este de aquí. Ya también es muy grande. Y la distribución en realidad se vuelve así, ¿no? Ahora, ¿qué significa 1.2 DL? DL es Design Load, carga de diseño. ¿Qué es lo que sucede? Que ustedes diseñan este anclaje para una carga, que digamos va a ser 10 toneladas, por decir algo. Ustedes tienen que hacer una prueba de carga al 1.2, o sea, al 120% o al 130%. Y claro, están viendo qué pasa al 120%. Cuando ustedes cargan este anclaje al 120% de su capacidad, entonces se va a formar esto de aquí. Y uno dice, ¿cómo es posible que cargue al 120%? Debería estar roto. No, lo que pasa es que los anclajes tienen un factor de seguridad grande para que la carga de última sea 3 veces la carga de diseño. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Ya tenemos el anclaje, ya podemos excavar. Entonces hacemos la excavación y esta distribución de presiones ya también cambia. Fíjense que se vuelve de esta manera, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Como tienen un apoyo aquí y han excavado un poco, ahora el muro va a tratar de balancearse en la parte de abajo y en la parte de arriba de formarse como un volado. Entonces, en esta parte de aquí, el suelo tiene que resistir. O sea, si el muro se va a mover, el suelo tiene que resistir en esta parte de acá. Entonces va a tener una cierta resistencia al suelo, ¿no? Y bueno, en este momento lo hacemos un anclaje, seguimos excavando y fíjense que la presión se transforma de esta manera. Entonces, ¿qué han dicho los científicos? Han dicho, bueno, pues tendríamos que determinar esta forma para todos los muros que tengamos, pero es muy complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a definir como si fuese a través de esta línea segmentada. Vamos a decir que la distribución de presiones, obviamente no es la de Rankine, no, o sea, no es la de Coulomb, tampoco es la pasiva, y además cambia en los distintos estados de excavación, pero dice, vamos a asumir que es un trapecio, es una distribución trapezoidal. ¿Okay? Entonces, es de la realidad, tenemos que hacer algo práctico, y nos dice entonces, esta es la practicidad. La distribución de esfuerzos va a ser, la distribución de carga del suelo va a ser trapezoidal. Pero dicen, esto va a ser en arcillas rígidas. Cuando ustedes tengan arena, este trapecio, esta línea de aquí está muy por arriba, entonces casi es rectangular. Entonces rectangular es el esfuerzo. Y si estamos hablando de arcillas medio suaves, también han hecho lo mismo, han hecho las mismas pruebas, han instrumentado los muros, etcétera, y han dicho la distribución es esta. ¿Ok? ¿Cuánto es la presión? La presión va a ser 0,65 del coeficiente de empuje activo de Rankine, fíjense, de Rankine por gamma por H. O sea, utiliza alguna teoría variable de Rankine. Pero para las arcillas no utiliza Rankine, sino que utiliza gamma por H directamente. Y para las arcillas, pero ya las más suaves, dice, bueno,
ranking, o sea, K sub A por gamma por H. Pero ranking va a ser, este K sub A no es para nada el de la teoría de ranking, sino que es 1 menos m por 4 S sub U por gamma por H, donde m es 1, a no ser que en la sección 526 nos diga otra cosa. ¿Qué es la sección 526? Bueno, si nos vamos a este texto, a la sección 526, nos dirá en qué casos este valor m va a ser distinto a 1, pero por lo general es 1, ¿ok? Bueno, entonces existen distintas distribuciones de esfuerzo, de presión del suelo contra el muro, ¿ya? Es más, dicen, vamos a ampliar nuestra teoría y dicen, cuando tenemos solo un anclaje, cuando tenemos solo el de arriba y no los de abajo, esta distribución incluso ya no necesariamente es trapezoidal, sino que, bueno, significa aquí es trapezoidal totalmente simétrico, pero aquí ya no es simétrico. Entonces, cuando tienen un anclaje, es distinto a cuando ustedes tienen 2, 3, 4, 5, 6 niveles de anclaje. Entonces, para cada caso nos dice cómo va a ser la distribución de presiones para la arena. ¿Ok? No vamos a ser unos expertos, ya no les voy a dar tarea de esto porque tampoco no se justifica, pero sí los quiero dejar con las herramientas para que ustedes puedan hacer un diseño de esta naturaleza. ¿Sí? Y además, entonces nos dice cuánto va a ser el esfuerzo P. El esfuerzo P va a ser K sub A por gamma por H. ¿Cuánto es el valor de P? Es la carga total por H, donde H es la altura de todo el muro, menos 1.3, menos un tercio de H1, que es H1. H1 es donde está el primer nivel de anclajes, menos un tercio de Hn menos 1, que es Hn menos 1, es la distancia entre el último anclaje y el fondo de la excavación. Y fíjense que aquí para encontrar la resultante tenemos todo definido, ¿no es cierto? ¿Cuántos va a ser trapezoidal hasta 2 tercios de H1, o sea, triangular hasta 2 tercios de H1, donde H1 es la altura donde ustedes deciden colocar el anclaje? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, también se mantiene lo mismo. Esta distancia en que se mantiene la presión es un tercio de H, donde H es la altura total, y donde va disminuyendo la presión es 2 tercios de H menos H1. ¿Qué es H? Es la altura total. ¿Qué es H1? Es la altura donde está el primer nivel de anclajes. En el segundo caso, cuando tienen varios anclajes, nos dicen, pues bueno, esta altura de aquí se disminuye, en lugar de ser 2 tercios H menos H1, se convierte en 2 tercios de Hn más 1, que es la altura entre el último anclaje y el nivel de excavación. Ahora, fíjense que aquí hay una resultante R en el final de la excavación. Esta resultante es lo que tiene que resistir la cantidad de muro que entra en el suelo. Es lo que me preguntaban hace un rato. ¿Cuánto tiene que penetrar este muro por debajo de la excavación? Pues tiene que penetrar lo suficiente para aguantar esta resistencia R. Y uno dice, ¿de dónde saco R? Entonces no nos dice aquí, R es la reacción que debe resistir la subrasante, es decir, debajo de la base de la excavación. Entonces, ¿cuánto tiene que resistir el empotre del muro, en pocas palabras? Y esto lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Entonces, esto es para arena, ¿no? Para arcilla rígida o arcilla fisurada también tenemos dos situaciones similares a la arena, pero fíjense que las presiones ya no dependen de K sub A, sino que dependen de gamma por H. ¿Qué es gamma? Es el peso del suelo y H es la altura. ¿No es cierto? Es como que K sub A es 1. Es un caso muy, muy complicado, ¿no? Ahora, algo que nos dice es que la carga total, o sea, la resultante de todo esto o de todo esto, ya sea cuando tienen un solo anclaje o cuando tienen varios anclajes, varios niveles de anclajes, la carga total, la resultante va a ser 3h al cuadrado menos 6h al cuadrado, donde h está en metros. Vamos a hacer el caso anterior. También aquí, fíjense, la carga total, o sea, la resultante de todo este trapecio o de este trapecio va a ser 0,65 de K sub A por gamma por h al cuadrado. ¿Ok? Entonces, con ese valor tenemos la resultante total, ¿no? Y P, que es la presión máxima, es función de esta resultante total, que es 0,65 K sub A por gamma por h al cuadrado,
o en este caso también en base a esta ecuación, pues ya tienen todo definido como para hacer un diagrama de cuerpo libre y tener los resultantes. Pero fíjense que tanto para arena como para arcilla también lo mismo, ¿sí? Y si nos pasamos un poquito adelante, vamos a ver unas ayudas también que nos dan en este manual del GEC. Nos dicen cuando tienen un solo anclaje y tienen esta distribución triangular, o cuando tienen varios niveles de anclajes con esta distribución también trapezoidal, pues nos dice el valor, en este caso de la reacción en el tendón 1, ¿sí? Va a estar dado por unas ciertas ecuaciones. El momento va a estar dado, el momento justo para calcular el momento en el muro, también nos van a calcular el momento negativo, momento positivo también, el más grande. Y de igual manera, cuando tenemos distintos niveles de tendones, nos va a decir cuánto es T1, cuánto es T2, cuánto es T sub n y los momentos en los distintos elementos. ¿Y de dónde se saca esto? De la siguiente imagen, ¿sí? Fíjense, cuando tienen ustedes un solo tendón a una cierta profundidad de H1 que ustedes definen, para un muro de una cierta profundidad que también les tienen que decir a ustedes hasta dónde quieren excavar, van a tener esta distribución. La carga P van a poder encontrar, ya hemos visto las ecuaciones. Entonces, ¿cómo encontramos T1? T1 va a ser 23 por H al cuadrado, donde H es la altura del muro, la altura total, que es un dato, menos 10 veces H por H1, 10 veces H es un dato, H1 ustedes también definen dónde quieren poner el primer anclaje. Tal vez les va a salir mal, que la carga es muy grande, que tienen que cambiarlo más arriba o más abajo. Pues bueno, para el caso en que ustedes estén analizando, es prueba y error, ustedes tienen que definir un H1 que entre en esta ecuación. P viene de la anterior diapositiva que hemos visto, ¿no? Se puede calcular cuánto es el esfuerzo, dependiendo si es arena, es una ecuación, si es grava, es otra ecuación, si es un solo anclaje, es una ecuación, si son varios tendones de anclaje, pues va a ser otra ecuación, P, ¿no es cierto? Pero entonces P ya podemos determinar. Entonces T1 depende de la geometría ya nomás, y de P. Entonces pueden calcular aquí cuánto es T1. Entonces va a decir, bueno, ¿cuánto necesita aguantar tu anclaje? 10 toneladas, 20 toneladas, 50, 1000, no sabemos, pero ojo que va a ser por metro de muro que sale de la pantalla de la computadora. Y no solo nos da el T1, sino también nos dice R, ¿cuánto tiene que reaccionar, ser la reacción del suelo? El suelo tiene que tener una reacción de R, que va a ser 2/3 de H por P, P es la presión, esta presión, H es la altura de todo el muro, menos T sub 1, que es la carga del tendón que acaban de calcular aquí arriba. Entonces, de aquí va a salir cuánto tiene que aguantar el muro que está empotrado aquí abajo. Entonces, si está empotrado muy poco, tal vez no va a alcanzar este valor. Tal vez vamos a tener que incrementar más, que era la pregunta que se hizo. ¿Se está escuchando? Sí. Sí, ok. Bueno, entonces, no solamente podemos encontrar esto, sino que, bueno, ya tenemos un diagrama de cuerpo libre, podríamos entrar en el SAP, sí, pero lo que sea, calcular momentos y todo, pero es bastante sencillo. Entonces nos dice este momento B, que es el momento negativo. Obviamente esto va a tratar de deformarse. Esta parte arriba del muro va a tratar de moverse a la izquierda. Entonces el fierro va a tener que ser al lado derecho, o sea, contra el suelo. Este momento va a ser 13/54 H1 por P, donde H1 es la altura donde colocamos el tendón y P es la presión del suelo. Entonces, si ya saben este momento, pueden calcular el fierro sin ningún problema. Este va a ser el momento negativo, vale decir, el fierro que está contra el suelo. En esta parte de acá, este muro va a tratar de pansearse hacia la izquierda, entonces va a haber tracción en la cara externa, es decir, en la cara donde se va a excavar. Y este momento se llama MVC, y este MVC va a ser Rx, que es la reacción que tienen acá, perdón, este R, por P, perdón, sí, a ver, nos pone un X y el X está dado por esta ecuación. Entonces lo que dice es, este MB puede estar aquí, puede estar aquí, puede estar acá, no sabemos dónde. Entonces dice, voy a encontrar un cierto valor X, donde el cortante va a ser 0, porque donde el cortante es 0, el momento es máximo, ¿no ve? Y lo que nosotros queremos es el momento máximo para ver cuánto fierro le ponemos. Entonces, ¿dónde va a ser 0? Se calcula con este valor X, que es 1 sobre 9, 26H al cuadrado, menos 52H por H1,
Básicamente es función de este h y es función de este h1, es función de la geometría para encontrar x, y con este x se entra esta ecuación para encontrar el máximo momento mb, que no sabemos si es aquí o aquí o aquí, pero sí sabemos que es momento positivo, es decir, el fierro va a tener que ir del lado de la excavación, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos encontrar los momentos para poner fierro. Y en el caso de que tengamos varios tendones, pues entonces la distribución de carga ya no es la misma, el valor P no es el mismo, entonces tenemos que hacer otro análisis, y en este otro análisis también se calcula T1, T2, T sub M, se calcula R, y también se calculan los momentos MB y los otros momentos también para ponerle fierro, ¿sí? Entonces, lo más importante es ver cómo es la presión, ¿está bien? Y esto es para arcillas, para arenas, para lo que sea. ¿Por qué? Porque ya es un tema estructural. ¿Dónde influye la arena o la arcilla? Influye en el valor de P. Fíjense, si volvemos atrás, si tenemos arcilla, este valor P está dado por esta ecuación. Y la forma de la gráfica también está dada por la geometría y el tipo de suelo. Y además depende no solo si tienen un solo anclaje o tienen varios anclajes. Pero para arenas esta carga P, pues en arcillas tiene una cierta forma de determinar, y en arenas tiene otra forma de determinar. Una vez que han determinado el valor de P, ya tienen la geometría de la distribución de la carga, pues entonces es un tema estructural para poder encontrar los momentos y las cargas que necesitamos en cada anclaje. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, de aquí vamos a sacar los datos para ver cómo diseñamos nuestro hormigón, ¿ya? Lo que necesitamos básicamente son las cargas. Con las cargas y las resultantes, nosotros podemos ir, si quieren ustedes, al CIPE para poner el fierro, ¿ok? Bueno, ahora necesitamos saber, sabemos cómo diseñar el de arriba con un nivel de anclaje o con dos niveles de anclaje, sabemos cómo es la distribución de presiones. Ahora, ¿cuánto debemos entrar con el muro debajo del nivel de excavación? Para completar lo que ustedes estaban preguntando. Si nosotros no introducimos una cantidad razonable, ¿qué puede pasar? Puede ser que el muro patee, o sea, este punto D se mueva hacia la izquierda. O sea, se mueve y se angosta la excavación. Tal vez eso no hace que fallan. Bueno, no es terrible. Si eso no perjudica la construcción, pues. Pero es estar también al filo de la navaja, ¿no es cierto? Otra cosa que puede pasar es que este muro se deforme así, y que lo que pasa es que se genere un ángulo muy grande en la base. ¿Ya? Entonces lo que se quiere generalmente es tener un cierto nivel de empotre, y después de ese nivel de empotre recién que gire el elemento, ¿ya? Entonces para esto, fíjense, cuando es muy chiquitito se genera una presión pasiva. Cuando hacemos un poco más profundo, la presión pasiva se vuelve más grande. Cuando hacemos más profundo, no solamente hay la presión pasiva, sino que ya también el suelo cambia. Ya no solamente resiste de este lado, sino que esta puntita se va a girar a la derecha, entonces el suelo ya empieza a frenarlo, a este otro lado también. Si entra más este efecto de frenado, también va a ser más grande. Entonces, esta situación es mucho más estable que esta situación de acá, ¿ok? Entonces uno dice, ¿cómo hago para tener esta situación estable? Bueno, la literatura nos dice, esta profundidad mínima D tiene que ser el ancho del muro, ¿ya? Pero el muro es muy delgado, entonces esto siempre es muy poco. Otras bibliografías nos dicen que tiene que ser mínimo 3 metros. Otra bibliografía nos dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que generar aquí una presión pasiva, que sea 3 veces K sub P por el esfuerzo vertical efectivo por B, y esta resultante de este triángulo tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser igual a este valor R, ¿no es cierto? Si R es muy grande, este D va a tener que ser más grande para que esta resultante sea más grande. Esto en el caso de arenas. En el caso de arcillas, la presión pasiva no genera un triángulo, sino que genera un rectángulo,
y genera un rectángulo y dice que en la primera parte, que es 1.5 veces B, donde B es el ancho del pilote o del muro, dice aquí no aguanta nada el suelo en la arcilla. Entonces, con estas dos ecuaciones, sea tanto arena como arcilla, ustedes calculan cuánto es D para generar la presión pasiva, para generar, en pocas palabras, este caso, el caso A, para que pueda resistir. ¿Ok? Bueno. Eh, Bien. Bueno, otro tipo de falla que puede haber, pero esto ya hay que ver con un programa computacional, es una falla de talud. ¿Ya? O sea, que todo el suelo quiera bajar por debajo de la excavación y levantar aquí abajo. Entonces, para que no ocurra eso, estos anclajes tienen que sobrepasar esta profundidad de falla para que no haya esta falla aquí. Y para que no se levante el suelo, hay que poner unos anclajes también así. A no ser que ustedes tengan un muro que sobrepasa muchísimo y este nivel, esta falla, va a tener que pasar muy por abajo, entonces ya la posibilidad de falla se vuelve muy improbable. ¿Ok? Bueno, estamos repitiendo aquí un poquito. Am, Otra forma de calcular las cargas en los tendones es a través de del área tributaria. ¿Sí? Entonces, este es otro método de cálculo. Ya no vamos a entrar en detalle, nos vamos a confundir. Simplemente les hago notar que existe otro método de cálculo por áreas tributarias, para este caso también, pero para este caso, como es bueno, en este caso es isostático, ¿no? Esto es como una viga con uno y dos apoyos. Si nosotros giramos esto 90 grados en el sentido antihorario, se va a convertir en una viga tradicional eh, isostática, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando ustedes tienen más anclajes, o también pueden utilizar el método del hinge. Hinge es la rótula, ¿ya? Y esto generalmente se utiliza cuando ya ustedes tienen mucho más apoyos, ¿no es cierto? Pueden utilizar el método del hinge o el método del área tributaria, también se permite. Pero a mí me parece más sencillo el método que hemos visto atrás, pero sin embargo lo nombro porque está en el texto que estamos viendo. Entonces, una vez que ya tenemos las cargas, los momentos, todo, se diseña el muro y también con esas cargas, con las resultantes, se diseña cuánto tiene que entrar el muro dentro del suelo y finalmente tenemos que calcular qué anclaje me va a aguantar estas cargas, estas tensiones, estas tracciones. Entonces nos venimos al tema de los anclajes, ¿ya? Un favor, nos daremos dos minutitos, nos daremos un cafecito y continuamos. ¿Está bien, Inge? Sí, Sí. está bien, Inge. Ok, 2 minutitos entonces.
Hola, buenas, perdón por el retraso. ¿Ya están todos de vuelta? Sí, jefe. Ya. Entonces estábamos viendo el tema de los anclajes, ¿ya? Bueno, tenemos el muro, tenemos la parte no excavada y tenemos la parte excavada, la profundidad de excavación H. Finish grade es terminado, o sea, grade es nivel terminado. Tenemos dos niveles de anclajes en este caso. A una cierta profundidad se genera una línea tentativa de falla, ¿sí? Que por lo general llega a ser 45 grados más phi medios, para el caso de un suelo arenoso. La teoría es bien triste, honestamente hablando. Nos dicen la longitud mínima del bulbo, LB es el bulbo, y este de acá se llama unbounded length. Bounded es pegado, unbounded es no pegado. Entonces, es longitud no pegada, se llama la longitud no adherida. Y esto de aquí se llama el bounded length, que es la longitud sí adherida, ¿ya? La longitud pegada. ¿Qué es lo que se hace en este anclaje? El anclaje tiene que tener un grout, un hormigón. Sheeting tiene que tener un recubrimiento para no oxidarse, para que no se oxiden los fierros. Y finalmente tenemos el anclaje, que es esta línea negra que llega al final. Y esquemáticamente se muestra que este anclaje debería ser más grande en lo que llega a ser la longitud adherida del bulbo. Esta longitud del bulbo vendría a ser toda esta zona de aquí que no está pintada de naranja, o en esta zona de aquí que no es este tubo blanco, o en esta zona de aquí que es este tubo negro. Entonces, ¿qué son estos tubos negros? Estos son cables que están pelados, ¿para qué? Para que se una al hormigón que está, o al grout que está alrededor de porque se perfora, ¿no es cierto? Se pone el anclaje y después el grout, o a veces el grout primero y después el anclaje. Tiene unos centradores, ¿para qué? Para que los cables queden al centro, para que no se queden abajo, porque por el peso va a tender a estar en la base de la excavación. O el fierro también tiene que tener estos espaciadores para que no choquen la base, ¿no es cierto? Y habíamos hablado de que existe un nuevo sistema de anclajes que se llama permanente. Estos son temporales. ¿Por qué? Porque el agua puede romper el grout y entrar al fierro. Igual aquí el grout el agua puede romper el grout y entra al fierro. Mientras que aquí el agua tendría que romper el grout, tendría que romper después esta vaina metálica que les voy a mostrar mañana también, y después tendría que romper el grout que está dentro y después recién llegar al fierro. Entonces tiene triple protección. Algo importante en los anclajes es que esta longitud no adherida tiene que estar, el fierro tiene que estar dentro de un tubo con grasa. En el caso de cables, todos los cables tienen que estar en tubitos con grasa. En el caso de un solo fierro, ese fierro tiene que estar en un tubo con grasa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jalemos este anclaje para empujar el muro contra el suelo, pues se tiene que agarrar del fondo, no de la parte superficial, porque si se agarra de la parte superficial, ¿qué va a pasar? Jalan, lo aseguran, y después esto de aquí va a fallar, pues cuando el suelo se mueva, falla esto, y se va a perder toda la carga. Entonces la idea es que la carga se transmita al bulbo, a la parte final. Entonces, la longitud mínima del bulbo son 4.5 metros. ¿Qué es el bulbo? Es esta parte de aquí, es esta parte de acá, no adherida, o sea, la parte adherida más bien. Ahora, LB es la longitud del bulbo. ¿Cuánto va a ser la longitud del bulbo? La longitud del bulbo tiene que ser aquella que nos diga la prueba de carga. Pero uno dice, bueno, ¿cómo voy a hacer la prueba de carga si no tengo el anclaje, no tengo ni el muro ni el anclaje construido? Quiero más bien tener una idea. Pues para tener una idea nos dan unas ecuaciones bien tristes, donde nos dicen, bueno, aquí está cortada la ecuación, es P, que es la carga que tiene que aguantar el anclaje. ¿De dónde viene ese valor P? Ese valor viene de aquí, T1, T2 o de estas ecuaciones. ¿Sí? Por decir algo, tengo que aguantar 10 toneladas, esa es la carga P, carga de servicio. Multiplicada por F, donde F es un factor de seguridad, que típicamente está entre 3 y 5. ¿Ya?
dividido entre pi por d por tau a. ¿Qué es pi por d? Pi por d es el perímetro del bulbo. Entonces depende de la perforación. Entonces d es el diámetro de la perforación. De tal manera que pi por d es el perímetro. Y si es el perímetro, está multiplicado por tau. ¿Tau qué es? Es la carga última de fricción entre el grout y el suelo. Entonces, es la resistencia al fuste de un pilote, pero este no es un pilote, es un anclaje, entonces, pero es similar. Y este valor tau, dice, saquen de la tabla 11.2. Entonces, es un valor que viene de tabla. Entonces, tenemos pi es una constante, d es el diámetro de perforación, tau es la fricción que viene de una tabla, p es la carga que han calculado ustedes con estas ecuaciones, ¿no? O áreas tributarias, y f es un factor de seguridad que tiene que ser entre 3 y 5. Entonces, no es muy difícil de calcular esto, es relativamente fácil. Es fácil, pero es bien impreciso, por eso siempre se necesitan pruebas de carga. Cuando hacemos pilotes, hacemos pruebas de carga, qué sé yo, en un 10% de los pilotes, no sé, o podemos hacer uno en cada cabezal. En el caso de los anclajes, las pruebas de carga se hacen en todos. Si ustedes tienen 50 anclajes, tienen 50 pruebas de carga. Lo que pasa es que hay algunas de pruebas de carga más exigentes y unas menos exigentes. Ya que lo que vamos a... Hay unas pruebas de carga que tienen que llegar al doble de la carga de diseño, que sería esta carga P. Hay otras pruebas de carga que tienen que llegar al 30%, o sea, al 130% de la carga de diseño P. ¿Okay? Bueno, pues ¿cómo calculamos? P ya sabemos de dónde viene, factor de seguridad sabemos, diámetro depende de la perforación, vamos a ver algunas recomendaciones y necesitamos saber tau. Entonces vamos a ver ciertas cosas. Primero nos dice la longitud libre, vale decir, desde aquí hasta el bulbo. Lo primero tiene que pasar el plano de falla, ¿no? Y nos dice, tiene que ser 1.5 metros más allá del plano de falla. ¿Por qué? Porque esto pues es una estimación. La realidad no necesariamente tiene que estar así. Entonces, de este plano de falla, 1,5 metros más allá, recién empieza tu tubo. Y además no puede ser menor que h quintos. ¿Qué es h? H es la altura de la excavación. Si ustedes van a excavar 6 metros, que son las típicas excavaciones en este momento en Bolivia, ¿sí? Entonces, h quintos es 6 entre 5, es 1.20 metros más o menos. Es muy poquito. Generalmente vamos a hacer más que esto. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? El texto del que estamos revisando esto, que es de la FHWA, el G4, nos dice que las cargas de diseño de un anclaje deben estar entre 260 kilonewtons y 1160 kilonewtons. Transformado a toneladas, esto es entre 26 toneladas y 116 toneladas. Y uno dice, no, ¿y qué tal si yo quiero hacer más o quiero hacer menos? Pues bueno, pueden, pero nos dice aquí, los tendones o los anclajes, los tendones de anclaje de esta capacidad que van entre 26 toneladas y 100 toneladas, pueden ser manejados sin la necesidad de equipos especializados y equipos pesados inusuales. ¿Qué nos dice? Si ustedes se van a ir a más de 100 toneladas, van a necesitar unos equipos especiales que les van a aumentar el precio en 3 o 4 veces más. Entonces, mejor nomás estar en estos niveles. Esto es lo típico. Nos dice por qué. Porque si no, no vamos a poder hacer tan fácilmente un anclaje de mayor resistencia. En la empresa donde nosotros trabajamos con anclajes desde 10 toneladas hasta 65 toneladas, ¿ya? O sea que caemos dentro de este rango, tal vez un poco más bajo también, ¿ok? Además dice, adicionalmente, el equipo con el que van a esforzar, ¿sí? Tiene que ser handheld. Handheld lo tiene que llevar con la mano, o sea, tiene que poder mover. Un gato de 100 toneladas es un gato relativamente pesado, pero que se puede manejar. Ustedes si hacen un anclaje de 300 toneladas van a necesitar una excavadora para mover el anclaje.
solamente el equipo de pesado. Si se acuerdan, cuando hemos ido a visitar esta obra en la Colón, estábamos haciendo una prueba de carga a 600 toneladas. Perdón, sí, estábamos haciendo a 300 toneladas con 2 gatos que eran grandes y solo se movían con equipo pesado, ¿no es cierto? Entonces, todavía 100 toneladas tal vez se puede mover con la mano. ¿Okay? El diámetro de perforación generalmente debe ser menor que 15 centímetros. Mañana yo les voy a mostrar equipo de perforación desde 7 centímetros hasta 20 centímetros. Y vamos a ver que se necesita un equipo grande para 20. Entonces, para que sea relativamente económico, necesitamos que sea menos de 15 centímetros. Se puede hacer con 20, como les digo, se puede hacer con 20, pero el precio de uno de 20 es el triple que uno de 15, o sea, y la resistencia no es el triple, ¿ya? A no ser, dice, que se utilicen hollow stem. Hollow stem auger es una broca continua, es como la que hemos visto en la visita a campo en la profesora Colón. Esa es una broca continua, en inglés se llama hollow stem auger, ¿ya? Y los diámetros típicamente máximo van hasta 30 centímetros. Si no tienen esta broca continua, entonces tienen que tener menos de 15 centímetros. Mañana vamos a perforar en piedra, no es un suelo suave, vamos a ver cómo que las complicaciones pueden ser más grandes. ¿Okay? Bueno, luego, entonces ya sabemos más o menos de qué capacidad más o menos tienen que ser nuestros anclajes para que no sean mega caros ni muy difíciles de construir. ¿Ya? Luego, la longitud total del anclaje debe estar entre 9 y 18 metros. Mañana yo les voy a mostrar un anclaje de 10 metros y vamos a ver que es un poco difícil de manejar. Un anclaje de 18 metros es más difícil de manejar. Peor si están en alturas. ¿Ya? Entonces, nos dice, ¿por qué no quieran ni menos ni más? Entonces dice, porque los requerimientos geométricos y geotécnicos, geotécnicas o geotécnicos, geométricas o geométricos, los requisitos geométricos y geotécnicos para anclajes de muros o de estructuras que están amarradas contra el suelo son generalmente menores que 9 metros. Y una mínima longitud de adherencia de 3 metros, o sea, este bulbo de acá mínimamente debería tener 3 metros para barras, o en el caso de tendones, que son cables de postensado, digamos, nos dice esta longitud mínima tiene que ser 4.5 metros si ustedes utilizan cables, y si utilizan barras tiene que ser 3 metros. Mañana yo les voy a mostrar cómo se ve uno con cables, cómo se ve uno con tendones, vamos a ver los dos, ¿ya? Entonces, pero en el caso de tendones, esta longitud mínima es 4.5 metros y en el caso de barras es 3, ¿no? Entonces, 3 o 4.5 más una longitud mínima de longitud libre, pues usualmente no vamos a tener menos, no vamos a tener menos de 9 metros, ¿ok? Entonces dice, estas longitudes mínimas no adheridas, libres, son requeridas para evitar unas reducciones de carga inaceptables que resulten de las pérdidas de hundimiento durante la transmisión de cargas de preesfuerzo y pérdidas de preesfuerzo debido a la deformación a largo plazo en el caso de aceros de preesfuerzo. Traducido al español, ¿qué significa? Cuando ustedes jalan esto con cable de preesfuerzo, tal vez mañana podemos preesforzar un poquito, podemos preesforzar un elemento, no necesariamente un anclaje, pero sí un elemento que tenemos acá en nuestro taller. Cuando tesamos, existen pérdidas en el cable. Existe una pérdida por el hundimiento de la cuña, existe una pérdida por la relajación del acero, existe una pérdida por la contracción del hormigón. Entonces, debido a todas esas pérdidas, nosotros si tenemos un cablecito muy cortito, la pérdida va a ser muy grande, y si es muy grande la pérdida, pues vamos a perder toda nuestra carga. Es por eso que dice que mínimamente deberíamos tener unos 3 metros de longitud libre para que las pérdidas no sean tan importantes, ¿ya? Para que aquí dice justamente, nos dice, las pérdidas sean inaceptables, sean muy grandes, ¿ok?
Entonces, ya sabemos por qué nuestros anclajes deberían tener entre 9 y 18 metros por lo general. ¿Ok? Y además aquí arriba nos han dicho entre 26 y 100 toneladas. Yo diría en nuestro medio desde 10 hasta 80, es algo razonable. Para excavaciones profundas en nuestro medio, sí, entre 10 toneladas y 80, tal vez 60 toneladas. Los suelos no son muy fuertes. Sí son fuertes en los cerros donde hay piedra, pero donde hay solo suelos, difícil de llegar a este valor. Pero bueno. Luego, la inclinación. ¿Qué inclinación debe tener este anclaje? En realidad, mientras nosotros lo ponemos, si lo ponemos horizontal es la mejor de las situaciones, porque si lo ponemos inclinado, cuando te hacemos, una parte de la carga se va a volver horizontal para resistir la presión y otra carga se va a volver hacia abajo, a querer meter el muro en el suelo, lo cual no es muy deseable, le llamaremos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes hacen un horizontal, pues cuando pongan el grout, todo se los va a chorrear, no van a poder construir. Entonces nos dice que la inclinación típica, desde el punto de vista constructivo, está entre 10 y 45 grados. Y uno diría, ¿por qué no hago 10 solamente? ¿Por qué 45? Porque si hacen 10 grados, van a cruzar el plano de falla también una longitud, o sea, muy lejos. Entonces tal vez ya es muy costoso. Cuando ponen a 45 grados, aparte de que cruzan el plano de falla más cerca, tienen más peso de suelo. Y si hay más peso de suelo, hay más fricción en el fuste y el bulbo resiste más. Entonces nos dicen por eso que la inclinación está generalmente entre 10 y 45 grados. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Nos dicen, ok, la separación de los anclajes. Bueno, en vertical depende de nuestro diseño. Ojo que de esta... Hay otros autores que nos dicen aquí, si ustedes utilizan la excavación como el inicio del plano de falla, nos dice el bulbo tiene que estar a un offset que está a una distancia X, y esta distancia X tiene que ser 1.5 metros o 0.2 H, donde H es la altura del muro. Si fuese de 6 metros, por ejemplo, esto sería 1.20, casi los mismos 1.50, o el que sea más grande. Nos dice que la mínima unbounded length, o sea, la longitud mínima, la longitud libre, la no adherida, debería ser 3 metros para barras, 4,5 para cables. Nos dice que mínimamente el bulbo debería estar a 4,5 metros de profundidad. Esto nos va a obligar tal vez a que el ángulo, en lugar de ser 10, sea 30, 45 grados. ¿Qué más nos dice? Visto en planta, visto de arriba, si este es el muro, este es el anclaje superior en un lado y este es el anclaje superior en el otro, nos dice la separación horizontal debería ser mínimo 1.20 metros. Pero típicamente está entre 1,5 y 3 metros. En lo que nosotros hemos llevado a construir hasta este momento, generalmente estamos entre 2 y 2,50, ¿ya? Pero las reglas, desde el texto por lo menos de la FHWA, nos dice entre 1,5 y 3. ¿Ya? Pero, ¿de qué depende? Si ustedes lo separan mucho, el suelo va a generar una flexión grande en este muro. Entonces van a tener que tener un muro más grueso. Entonces tal vez van a tener que poner los anclajes más cerca, pero si ponen anclajes más cerca también va a ser más costoso. Entonces, todo depende del todo. Entonces, el tipo de muro y la resistencia al momento y cortante también va a definir esta separación, ese ancho. ¿Ya? Luego, la primera fila de anclajes. La primera fila de anclajes, de aquí nos dice, tiene que ser colocada a una cierta altura de tal manera que la deformación en voladizo sea admisible. No nos olvidemos que cuando excavemos no va a haber anclaje, entonces esto va a deformar como un muro en voladizo. Y si es muy alta esa excavación, la deformación va a ser muy grande. Entonces nos dice, ojo con eso. La altura del primer anclaje está casi definida por la deformación máxima admisible del muro. ¿Ya? Luego, nos dice, cuando ustedes tienen la primera fila de anclajes, van a hacer una prueba de carga al 133% de la carga de diseño, del design load. Entonces, si ustedes van a hacer una prueba de carga con una carga muy fuerte, cuidado con empujar el muro al suelo y que se agriete el muro y que genere una falla. Eso es lo que nos dice, tengan cuidado con esto. Entonces, no lo pongan tampoco tan arriba, pues si lo ponen tan arriba, lo van a hacer fallar el muro contra el suelo cuando hagan la prueba de carga. Entonces, ojo, no es cuestión de poner aquí arribita, hay que poner un poquito abajo también. Y luego que nos dice, en el suelo
4.5 metros de profundidad al centro del bulbo. Esa está a la altura de aquí, mínimo 4.5 al centro del bulbo para el primer anclaje. Entonces son reglas de oro que son muy valiosas para poder colocar nuestros anclajes en el lugar adecuado. Pues ya tenemos un poco idea de la geometría, ¿no? De qué profundidad tiene que ser el muro, etcétera, de qué profundidad tienen que ser los anclajes, pero todavía no hemos terminado de diseñar los anclajes. Entonces, para el tema de los anclajes existen distintos métodos que nos dice también la FHWA. Nos dice, según el sistema constructivo, puede ser los rectos inyectados por gravedad. Entonces, por ahora ustedes hacen un hueco, lo llenan de grout y le ponen un cable o un fierro. Listo. Este es el más debilucho de todos, se llama el tipo A, que en inglés sería Straight Shaft Gravity Grouted, que la traducción es rectos inyectados por gravedad. Luego tenemos los tipo B, que son rectos y inyectados con presión, que son rectos e inyectados a presión. ¿Qué se hace en estos? Se introduce el grout y aquí en la punta de alguna manera se tapa, o aquí se tapa en esta parte de aquí, y se pone presión. Se pone presión, ¿para qué? Para que el grout trate de entrarse al suelo vecino. Esquemáticamente se dibuja así, pero en la realidad no necesariamente tiene que ser así, pero se dibuja para entender que tiene que ser presurizado. Fíjense, aquí no hay un sobreancho porque no está presurizado. Entonces, estos son los tipo B. Los tipo C son los posgrauteados. Si se acuerdan, nosotros en la Prazuela Colón hemos ido a ver unos pilotes posgrauteados y hemos explicado el posgrauteo. Entonces, también en anclaje se utiliza mucho el posgrauteo. Entonces, ¿qué se hace con el posgrauteo? Se generan unas pelotitas, o sea, unos como cuernos aquí, que se introducen en el suelo o empujan al suelo o se mezclan con el suelo. ¿Para qué? Para generar una mayor adherencia. Entonces viene a ser un anclaje potenciado, lo llamaremos. Entonces estos son los tipo C, o postinyectados o posgrauteados. Y finalmente tenemos los ensanchados, que son los tipo D, que en inglés se llama under remed. ¿Qué sucede con estos? De alguna manera ustedes cuando perforan tienen que tener una herramienta que se abra y genere un sobreancho. Y cuando ustedes hacen la inyección, entonces tiene una forma muy interesante, también potenciada en lo que es su capacidad. ¿Ok? Entonces tenemos anclajes tipo A, B, C y D. Bueno, pues ya sabemos de estos y tenemos los activos y pasivos. Los activos son los que se jalan, ¿no es cierto? Los pasivos no se jalan nada, pero los pasivos tienen que esperar a que el muro se deforme para trabajar. Si el muro se va a deformar, se va a hundir aquí. Si se va a hundir, vamos a dañar al vecino. Es principalmente lo que queremos evitar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo son los activos? ¿Cómo se tesan? Hemos dibujado una persona que jala, ¿no es cierto?, con su mano. En realidad, lo que se hace es así. Fíjense, aquí está la salida, esta imagen. Fíjense, aquí hay dos tendones, podría ser este y este. ¿Sí? Salen los cables y aquí hay un gato hidráulico, y el gato hidráulico lo que hace es empujar, jalar los cables, y los cables se fijan aquí en la parte de atrás con unas cuñas. Fíjense, aquí se está jalando también el mismo, un gato hidráulico y un mando hidráulico. Se están jalando los cables contra esta placa y aquí atrás se está asegurando el cable contra esta placa de acero y este hormigón. Entonces, de esta manera se realiza el anclaje activo. Ahora, ¿cuánto resiste? Ya hemos visto entonces la geometría, hemos visto cómo se pesa un poquito. Ahora, ¿cuánto resiste? Habíamos dicho que la ecuación, la longitud del bulbo, nos dice va a ser la carga de diseño, que nos han dicho, ojo, vamos atrás, nos han dicho esa carga tiene que estar entre 26 y 100 toneladas por lo general. ¿Sí? Esta carga de diseño P, por un factor de seguridad que nos han dicho que tiene que estar entre 3 y 5, dividido entre pi por el diámetro de la perforación. Sabemos que el diámetro de la perforación, hemos venido acá y atrás, nos han dicho el diámetro de la perforación tiene que estar entre, generalmente menos de 15 centímetros, a no ser que ustedes utilizan CFA, que puede llegar a 30 a 300 milímetros, que no es muy común, honestamente hablando. ¿Sí? Entonces, pero el diámetro lo definimos nosotros en base a nuestro equipo de perforación, y el valor de tau, la fricción, que puede ser similar a la fricción de un pilote,
nos da en tablas, nos decía esta tabla, tiene que sacar la tabla 12.2. ¿Qué es esta? Esta es la tabla 12.2 y nos dice para arena con grava tendrá unos ciertos valores, para arena solamente tendrá otros valores, para arena con limo tendrá otros valores y para mezclas de limo y arcilla de baja plasticidad se tendrá otros valores. Todos estos valores de aquí son los valores de tau en kilonewtons por metro en esta dirección de longitud, ¿no es cierto? Entonces de aquí podemos sacar exactamente cuánto tiene que ser la longitud del bulbo para una carga conocida y para un suelo conocido. Nosotros elegimos el tau, ¿sí? Fíjense que cuando hay arcilla la resistencia es muy baja y cuando hay grava la resistencia es muy buena, ¿no es cierto? Incluso nos da un rango para cada uno de ellos en función al número de golpes. Si ustedes tienen una grava con un número de golpes entre 4 y 10, la fricción es relativamente baja. Si tienen muchos golpes, la fricción es mucho más alta, ¿no es cierto? ¿Sí? Fíjense que en el peor de los casos, cuando hay grava o arena, ¿sí?, llega a superar más del doble de lo que resiste una mezcla de arcilla, ¿no? Entonces, las arcillas son débiles en lo que respecta a los anclajes, ¿sí? Bueno, pues de aquí sacamos estos valores tau. Pero hay varios autores y sí es bien triste, ¿no? No hay ninguna ecuación ni nada, directamente en tabla. Entonces hay otros autores, perdón, además nos dicen, aquí no nos especifican para qué tipo de anclaje es, porque acabamos de ver que hay tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿no es cierto? El tipo C resiste mucho más que el A. El tipo B también resiste más que el A. Entonces, hay otros autores que nos dicen, bueno, te voy a dar no solamente para arena y arcilla, sino que dice te voy a dar para roca. Y voy a decir si es que el pilote va a ser por gravedad o va a ser presurizado, ¿sí? No nos dan, pero la opción del postrouteo, fíjense aquí. Nos dice solamente tenemos para el tipo A y el tipo B. ¿Cuál es el A y el B? Volvemos atrás. El A es este de aquí y el B es este de acá. ¿Por qué no nos dan para estos dos? Porque son relativamente nuevos. No hay mucha teoría, ¿sí? Pero bueno, entonces tipo A o tipo B, el tipo B es pressure grouted, ¿no? O sea, que significa inyectados a presión. Entonces, fíjense que tenemos para gravedad y para pressure grouted, para el tipo A y el tipo B, ¿no? Entonces nos dice, dependiendo del, bueno, para roca, dependiendo del tipo de roca, nos dice cuánto va a ser la fricción tau. Fíjense que va desde 1.4 hasta 3.1 megapascales. En los suelos cohesivos, que son las arcillas, ¿sí?, fíjense que lleva desde 0.28 o 0.1, 0.7, 0.03 hasta 0.38. El peor de ellos, el mejor de los anclajes en arcilla, pues tiene 10 veces menos resistencia que el peor, en soft shells tiene 0.08, ¿sí? Soft shells son estas lutitas negras que hay, por ejemplo, en los barros negros, ¿ok? Entonces, dependiendo del tipo de roca, tenemos unas resistencias al fuste para el anclaje. Dependiendo del tipo de arcilla, también tenemos otras. Y finalmente, para arena, también tenemos otras. Fíjense que para el anclaje tipo A, que es por gravedad, nos da un rango solamente. Pero cuando es con presión, o sea, son pressure grouted tipo B, depende del tipo de arena, depende también del tipo de arcilla y depende del tipo de roca. Y el tipo de suelo influye para la resistencia, ¿no? Y fíjense que aquí de 0.7 a 0.14, toditos estos son más de 0.7, ¿no es cierto? Igual acá, de 1.7 a 1.30, pressure grouted de 0.3 a 0.7, muchos son mayores que esos, entonces incluso llegan a triplicar. Entonces vale la pena hacer estos anclajes potenciados con presión, ¿no? Ahora, existen también otras recomendaciones de otros libros donde nos dicen que para determinado tipo de roca también nos dan otros valores de tau. Entonces estoy pasando
bastantes referencias para que ustedes puedan tomar algún valor. ¿Por qué? Porque es triste la tecla ciencia, ¿no? Ni siquiera depende de Q sub U, no depende de phi, no depende de C, nada, directamente da un valor. Bueno, otra referencia, perdón, esta en realidad es la tabla 11.2 a la que hace referencia el, el- el libro de la FHWA, G4. ¿Sí? Bueno, más tablas, ya no vamos a ir, miren, fíjense que en estas tablas ya depende del método de perforación, también influye, ¿no? Y finalmente vamos a hablar del fierro que entra aquí en el anclaje, ¿ok? Tenemos las barras, que vamos a ver mañana. Hay barras que tienen grado 150, 160. El acero normal de construcción es grado 60, 60 KSI. Son 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Este 150 es el doble. O sea, sería un acero de 8.000 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Nos dicen qué diámetros hay. Hay desde 1 pulgada hasta 2,5 pulgadas. Mañana les voy a mostrar uno de 1/4, que es fierro de 32 milímetros, grado 150 KSI, justamente. ¿Ya? Nos dice cuál es la resistencia, nos da el área, y nos dice la carga última, y nos dice, como este es un acero de preesfuerzo, nos dice lo máximo que pueden ustedes estresar es 0.8 de FPU, o sea, de esta carga máxima, 150. Por el área, que ya está dada por aquí el área, aquí está, 1.25. Entonces ya nos dice a qué carga máxima podemos esforzar. Un fierro de 32 milímetros, en pocas palabras, se puede máximo, durante la prueba de carga, se puede llegar a 150 kilolibras. Si dividimos entre 2, estos son 75 toneladas. ¿Sí? Bueno. Esto es en unidades inglesas. En unidades métricas también tenemos los mismos 2 grados, ¿sí? Perdón, los mismos 2 grados 150 KSI, grado 160 KSI, hierro de 32. ¿Con cuánto se rompe? Se rompe básicamente con 1.035 newtons por milímetro cuadrado, y bueno, y las cargas de pesado. Entonces, algunas propiedades de algunos fierros que hay. Pero no necesariamente usamos fierro. Ojo que el fierro está normado por la STM A722. Para el caso de aceros de preesfuerzo, ¿sí? Los de torones, tendones, que también vamos a ver mañana, fíjense, nos dice, si ustedes tienen un tendón, 3, 5, 7, etcétera, nos dice también cuánta carga vamos a obtener, el diámetro y las propiedades. ¿Ok? Entonces eso también tenemos que ver para poder aguantar nuestro tendón de anclaje. Bueno, ya son las 10 de la noche. Vamos a acelerar, lo ultimito. Si ustedes se fijan en el texto de la GEC 4, pues va a mostrar los distintos tipos de falla que hay. Hemos visto los más importantes, hay unos cuantos más que hay que revisarlos. Hemos visto que no se rompe el fierro, que ese bulbo sea suficiente para que no gire mucho este pull out, o sea, se jala todo el anclaje. Puede haber una falla en flexión en el muro, puede ser que patee la base. Entonces hemos ido viendo todos estos, ¿no es cierto? En el caso que no tenga anclaje, puede ser que se deforme mucho. Si el anclaje no ha penetrado suficiente, puede ser que todo el conjunto muro más anclaje gire. Puede ser que tengamos una falla de talud, esto ya sería analizaría con un programa, ¿no? Entonces, hemos visto bastantes de estos, ¿no? Hay otros dentro del anclaje, ¿no? Puede ser que los anclajes no sean suficientes. Perdón, estos son para los clavos, ¿sí? Pero estos de aquí son fallas de anclajes, que es lo que hemos visto, y también nos habla de fallas de clavos. Entonces, ese texto también trabaja mucho con clavos. Finalmente, esta es la última diapositiva, con esto vamos a terminar. Lo que se hace mucho en excavaciones profundas, como las cargas son muy inciertas y todo, se utiliza mucha instrumentación. ¿Qué instrumentación se tiene, por ejemplo? Aquí tienen ustedes un muro, aquí tienen otro muro, que lo está dibujando muy grueso para dibujar los instrumentos que se pueden colocar aquí adentro.
Tienen un anclaje aquí y tienen un anclaje acá, y le ponen los numeritos, ¿sí?, a todos los instrumentos que se pueden utilizar. Fíjense, el 1, el 2, el 3. El 1, por ejemplo, es esto de acá, es una cajita, y si venimos aquí dice Single Channel Data Logger. ¿Qué es un Single Channel Data Logger? Es una cajita que toma, Data Logger es adquisición de datos, o sea, graba los datos de los instrumentos. El 2 son piezómetros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está el número 2, aquí se pone un piezómetro que manda la información a un data logger, ¿no? Y del data logger sacamos los datos. El piezómetro lo que hace es medir nivel de agua, porque el nivel de agua, pues,